Saludos y bienvenidos a tu sección Guerreros de Oración. ¿Y quién es un guerrero de oración? Un guerrero de oración es todo aquel que está de parte de Cristo Jesús, librando sus batallas, tanto de sanación o de milagro. Si usted está haciendo eso, usted es un guerrero de oración. Y hoy quiero regalarte un versículo que tiene nuestro invitado, ¿verdad? Que le encanta ese versículo. Y a mí también, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo y hermano pianista Luis Manuel Tirado. Luis, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos, ¿cómo estás, Edwin? Pues Qué bueno escucharte. te damos las Un gracias, saludo, ¿verdad? un saludo también a la audiencia que te escucha. Claro, y te damos la bienvenida y las gracias por sacar de tu tiempo, ¿verdad? Para compartir con nosotros en el programa Guerreros de Oración. Bien, y vamos rápidamente a mencionar las personas que han pedido oración. Tenemos a nuestra hermana Iris Astacio. Luis, ella está pidiendo fortaleza, ¿verdad? Lamentablemente uno de sus hijos falleció, así que una hermana bien querida, mucha fortaleza, así que para que tengas esa oración, un estudiante que tuve en la academia cuando yo estaba de maestro en la Academia de Caguas, Edwin, también igual que yo, tocayo, pidió oración también. También tengo un amigo que este lo pongo yo ahí, ¿verdad? Mi hermano y amigo John Morales. Me gustaría que oraras por él. Así que tenemos esas tres personas. Luis, usted es el guerrero invitado de oración, así que vamos a guerrear en el nombre de Jesús. Amante Padre, en estos momentos imploramos tu presencia en este programa y a todo aquel que lo esté escuchando. Imploramos bendición. Señor, Iris ha perdido a su hijo y no nacimos para ver a nuestros hijos morir. Necesitamos fortaleza, oh Dios. También a Edwin y a John. Imploramos que tu presencia se manifieste en la vida de ellos. Ahora que vamos a comenzar este programa de oración, esperanzado en que tu presencia se manifieste y que tu Santo Espíritu toque todos los corazones que están escuchando este programa. Ha sido un placer y un privilegio tenerte, Señor. Gracias por haber escogido a nosotros como tus siervos, Señor. Queremos servirte, lo hacemos con corazón alegre y lo hacemos también sintiendo el privilegio que es poder tenerte y contar contigo. Esto te lo imploramos por tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Manuel, por esa linda oración. Y vamos a recordar nuestras redes sociales, ¿verdad? Por donde nos pueden buscar. Nos pueden buscar por Facebook y YouTube. Usted pone delvalle.e. También nos puede buscar por el canal de Lumbrera TV. Por ahí también nos puede ver. También nos puede ver por Instagram. Usted pone Del Valle 2022 y hasta por TikTok también nos pueden ver. Bien, vamos rápidamente a comenzar esta entrevista en el programa Guerreros de Oración. Y antes de comenzar, quiero agradecer, ¿verdad?, a Manuel Tirado. Hace poco él nos acompañó en la Iglesia Adventista de Humacao 2 y nos llevó una linda programación. Estuvo con nosotros en la mañana y también estuvo en la tarde. Así que ese gran ministerio, que el Señor te lo bendiga mucho y gracias por estar en nuestra iglesia. Bien, vamos rápidamente a comenzar. Luis Tirado, ¿dónde es la crianza de Luis Manuel Tirado, el pianista? Bueno, realmente yo nací en Fajardo y mis padres era una familia de escasos recursos, así que mis primeros 8 años de edad me crié en el caserío Pedro Rosario Nieves de Fajardo, donde allí comencé mis estudios primarios. Mi madre y mi padre siempre han sido parte de nuestra iglesia, así que existía mucha devoción y mucha dedicación hacia la obra. Mi papá siempre fue anciano de iglesia, diácono,
ocupó varios cargos, y mi madre directora de escuela sabática, pianista. De ahí es que sale el hecho de que cuando yo era un niño, que apenas no tenía ni tan siquiera un año de edad, mi madre tomaba clases de piano en una iglesia que había en Fajardo, que se llamaba Iglesia de Gracia. Y me cuenta que mientras ella tocaba piano, si yo estaba llorando, dejaba de llorar. Parece ser que el sonido del instrumento, pues, me ayudaba a prestar atención y dejaba de llorar. Y yo creo que desde esa, pues hay una influencia o inclinación hacia el instrumento. Después de allí, mi papá le hicieron un llamado para ser ayudante de colportores. Resulta que mientras estábamos en Fajardo, mi papá se distinguió por ser un colportor de éxito. En vista de eso, los reclutan para que ayude o enseñe a los demás a hacer buen colportaje. Y fue ahí cuando nos mudamos para el área metropolitana. Y allá estuvimos aproximadamente algunos 8, 10 años. ¿Qué edad tú tenías Cuando ya, cuando te fuiste para allá? 8 años 8 años. tenía, Ok. 8 años. Y estuvo mi papá por el área metropolitana aproximadamente 4 años más. En esa, mi papá consigue una casa en el pueblo de Río Grande. De ahí entonces nos trasladamos a Río Grande. De ahí yo tenía 12. Y en Río Grande continuó como ayudante de colportores hasta que se retiró. Eh, Después de ahí yo pasé a la Universidad de Puerto Rico a estudiar. Me gradué de la universidad, entré a la universidad a los 17 años, me gradué de la universidad como a los 21, y a los 23 años comencé a trabajar como maestro del Departamento de Educación. Estuve trabajando como maestro del Departamento de Educación por alrededor de los 29 años. Dando Y a los música, 20, sí, maestro de música. de hecho mis últimos fueron en varias escuelas, pero la última escuela que fui fue en la Escuela Libre de Música de Humacao, donde tú vives. Y allí estuve aproximadamente unos 12 años. Mis últimos 12 años fue allí. Después de allí me hicieron un llamado para ser profesor de la Universidad de Puerto Rico. Estuve 5 años más como profesor, y después de eso pues me retiré. De eso hace ya 5 años, o sea que tengo 5 años de retirado. Soy de los pocos tirados, retirados. Retirado. Retirado. Te Sí, pregunto, tirado, ¿y eres casado? sí, casado con Mercedes Vega. Dios esa es una de mis oraciones contestadas. Y mi esposa es una oración contestada. Y yo Pues se la pedí a... todavía no lo cuentes, porque eso es para el final, ¿verdad? Pero, Sí, pero qué lindo que lo hayas mencionado. ¿Y tienes hijos? tengo 5 hijos. Ah, Tengo una bueno, hija que se si quieres saludarlos, aprovecha ahí, ¿verdad? Ese momento a tus 5 hijos. llama Yaritza Tirado, que me dio 2 nietas. Tengo a Luis Manuel, que actualmente está en el ejército de los Estados Unidos. Se me dio 4 nietos. Tengo a Carlos Manuel Tirado, que todavía no me ha dado nieto. Ujú. Tengo a José Manuel Tirado, ese me dio una nietecita bella. Y a Johann Sebastián, que todavía no se ha casado tampoco. Así que ni Carlitos ni Sebastián se han casado y me han dado nietos. Pero están ahí. Ellos saben que los amo mucho y los quiero mucho. Y han sido una bendición, la Amén. realidad. Y pregunto, ¿tus hijos algunos o todos saben tocar piano? Pues mira, Carlos y José y Sebastián tenían buenas inclinaciones, pero la realidad es que vivir de la música siendo cristiano es difícil. Y como ellos sufrieron por las vicisitudes que su papá pasó, aún dominando el instrumento del piano, como que decidieron coger otras carreras, ¿verdad? De mejor remuneración económica.
y gracias a Dios todos están muy bien enfilados. Pero Y, tienen, ujú. deberían de tener más, pero pues los muchachos cada cual cogen su rumbo. No, y a veces pasa que quizás los hijos no saben, pero los nietos vienen y retoman, ¿verdad? Lo del abuelo. Y Así era, que eso pasa a veces. Y continúan tengo el ministerio. una nietecita con una inclinación bien fuerte. Exacto, Así, exacto. vamos a ver, pero apenas tiene 2 años y medio. No, no, Te pero voy a, eso, voy a enviar el video de ella. claro que sí, lo pasamos por aquí también, eso es importante. Pregunto también, la música ha sido tu vocación, de eso has vivido, pero yo imagino como pianista, ¿verdad? Que el que lo ha escuchado, wow, se le para los pelos a uno cuando a veces escuchamos, ¿verdad? Esas melodías. Me imagino que has podido viajar, ¿verdad? A algunos sitios donde te ha llevado ser pianista. En ¿Nos el puedes contar? 2008, Ujú. en el 2008 tuve una invitación de Alemania. Es una organización que se encarga de estudiar las influencias de la música a través del mundo. No sé, los conocedores de la historia saben que la música occidental prácticamente nace en Alemania. Jean-Baptiste Lully, Johann Sebastian Bach, eh, Wolfgang Amadeus Mozart. De hecho, a Johann Sebastian Bach se le conoce como el padre de la armonía, porque prácticamente él fue el que inventó las reglas básicas de lo que la armonía conocemos hoy. Así que Alemania tiene una institución que se llama Institución de Divulgación Musical Extranjera, que tiene como fin y propósito invitar todos los años a un artista de distintas partes. Allí se reúnen muchos músicos y profesores universitarios para hacer un análisis de cómo la música cultural de ese país tiene los elementos de la música original, basados principalmente en Johann Sebastian Bach. Entonces, en el 2008, yo recibo una llamada de Alemania y me llaman para que vaya a Alemania a dar una serie de 21 conciertos sobre música de la danza puertorriqueña. Wow, La danza 21. puertorriqueña, ustedes sabrán que es la música clásica de Puerto Rico. Actualmente se está muriendo porque no tiene tanta, ¿verdad? Eh, gente que le guste la danza. Pero como esa es una de mis especialidades como ejecutante, pues ellos me llamaron y yo fui a Alemania el 1 de mayo de 2008. Arranco Pero para Alemania. perdona que te interrumpa, ellos te pagaron eso, Sí, diste 21 conciertos, como me estás diciendo, wow. Entonces, ¿tú te esperabas eso? ¿Cómo bueno, ellos, cómo ellos el dan dinero, contigo? pues mira, eso es lo providencial. Mm. En ese momento yo estaba pasando por una situación económica sumamente crítica. Estaba en un proceso de divorcio sumamente contencioso. Wow. Se me había dado una pensión sumamente alta y estaba en una situación económica crítica cuando recibo esa llamada y me dicen lo que me iban a pagar. Era difícil decir que no Ah, ok. bajo esas condiciones, pero yo había orado a Dios para que Él hiciera provisión. Eh, Así es que Él hizo provisión de esa forma. Yo di los conciertos y yo no tenía una idea de cómo esta gente supieron de mí, pero los alemanes son muy formales y el preguntar eso podría ser contraproducente. Las conversaciones con ellos deben de ser sumamente limitadas. Había un problema y era que antes de yo empezar a tocar danza puertorriqueña, yo tocaba un preludio y fuga en fa menor de Johann Sebastian Bach, para dejarles saber a ellos que en Puerto Rico también dominamos su música. Y la música de Johann Sebastian Bach en aquel tiempo se tocaba en clavecín. No existía el piano forte, lo que nosotros conocemos hoy como el piano.
al piano forte. Se le llama al piano forte porque puede tocar piano, que es bajito, y forte fuerte. El clavecín no tenía esa capacidad. Tenía todo, no importa si le ejecutaba duro o ejecutaba suave, el sonido era el mismo, o sea, El mismo. la misma intensidad. Por lo tanto, ellos están acostumbrados a escuchar la música de Johann Sebastian Bach a la misma intensidad desde que comienza hasta que termina, porque el medio en que se ejecutaba pues era un clavecín, y el clavecín no hace crescendos ni hace disminuyendo, solamente toca la misma intensidad. Pero en vista de que yo estaba tocando Johann Sebastian Bach en un piano, pues yo hacía crescendos, hacía disminuyendo, ese preludio y fuga es a tres voces. Había una voz que se resaltan, habían otras que quedan más abajo. Y para eso ellos era muy interesante, porque como ellos quieren ceñirse a su época, pues ellos tratarían de que el pianoforte sonara parecido a un clavecín. Y de hecho, hay muchos ejecutantes especialistas en Johann Sebastian Bach que eso es lo que hacen. Al ver que yo lo hacía distinto, pues me invitaban después de los conciertos a platicar y a cenar. Y me preguntaban, y yo les decía que era que yo entendía que Johann Sebastian Bach, si hubiese tenido a su disponibilidad un piano fuerte, lo tocaría como lo toco yo y no como lo tocan ellos. Y ellos se echaban a reír. Mira cómo este puertorriqueño viene a decirnos acá cómo tenemos que tocar a Johann Sebastian Bach. Y yo decía, mi teoría se fundamenta en que si ustedes cogen, por ejemplo, la pieza de orquesta de Air hecha por Johann Sebastian Bach, ustedes van a notar muchos crescendos, muchos disminuyendo, muchas voces que sobresalen, mientras las otras voces están en un segundo y tercer plano. Y ellos dijeron, sí, es cierto. Pues eso lo hacía Johann Sebastian Bach porque esa era su intención. Sin embargo, en la música de clavecín, él no podía hacer eso porque tenía esa limitación. Pero si hubiese tenido un piano fuerte, como lo tenemos ahora, hubiese hecho lo mismo que estoy haciendo yo. Para ellos, eso fue un análisis sumamente lógico y les encantó el hecho de ver la música de Johann Sebastian Bach desde otra perspectiva. Y cada vez que los conciertos iban progresando, que iba por el número 10, por el número 11, por el número 12, yo notaba que los mismos profesores que habían ido al primero iban al tercero, al quinto, al sexto, al séptimo, y cada vez se unían más profesores para ver lo que yo estaba haciendo con la música de ellos. Eh, Al final, ellos quedaron muy contentos y satisfechos y me dijeron muchas gracias por dejarnos ver nuestra música y otra perspectiva de la música de Johann Sebastian Bach. Y ahí fue donde yo les pregunté cómo ellos habían salido de mí, porque ya era el último concierto, ya si me votaban no hay problema, al otro día me montaba en un avión y me iba. Ya. Ahí salió el presidente de la organización y me dijo, mira, nosotros estamos muy contentos de que tú seas el que hayas venido, pero la realidad es que nos arriesgamos porque cuando buscamos música de Puerto Rico, tú fuiste el primero que apareciste en el internet. Así es que decidimos traerte porque fuiste el primero que apareciste en el internet, no fue porque nosotros hicimos una indagación mucho más profunda. Ahí yo vi que Dios había contestado mi oración. Bien. Ellos no, fue Dios el que escogió que yo fuera para allá. Amén. Son muchas cosas interesantes que pasan en la vida de uno y que engordan los huesos y la fe. Gloria a Dios. Me imagino que conociste personajes importantes allá, ¿verdad? Porque si estaban siguiendo tu música, pues me imagino que Todavía me siguen por los medios de, ¿verdad? Eh, por Facebook y otros medios. Pero el alemán, el 60% de los alemanes no creen en Dios, okay. son gnósticos y son
difícil, difícil de manipular emocionalmente. Ellos tienden a protegerse mucho de sus emociones. Así es que lo que a ellos les gusta es el arte puro y interesantísimo porque la mente del alemán es sumamente calculadora. Son gente muy inteligente. La mayoría de los que yo me relacioné dominaban por lo menos 5 idiomas. Son que además de alemán, saben inglés, el inglés lo dominan muy bien. Muchos de ellos saben italiano, estas lenguas que son de allá ¿verdad? Del norte. Pero en general, pues tienen ese problema. Ellos entienden que son producto de la casualidad y que lo que han logrado lo han logrado por esfuerzo propio. Así que Verdaderamente, qué bueno, ¿verdad? Que en el momento más difícil que nos contaste, ¿verdad? Dios puso su mano y económicamente te ayudó, porque eso fue lo que, ¿verdad? Y aparte de eso, me imagino, habrías tenido sueños de viajar, de ir a diferentes lugares, y ir a Alemania, eso es buenísimo también, ¿me entiendes? la primera a Europa, Ujú. vastísimo por cierto, que visité catedrales que tienen oficiales de la policía en la entrada, porque la cantidad de oro que tienen esas iglesias es sumamente valioso Ok. y tienen que protegerlas. Visité muchos sitios bonitos, zoológicos, fui a una ciudad que se llama Cologne, que esa ciudad se le puso el nombre en honor a Cristóbal Colón, una ciudad preciosa. Interesante que la gente usa como medio de transportación. Uno ve mucha gente en bicicleta. Ellos tratan de minimizar la contaminación ambiental y durante la semana la gente también utiliza mucho los trenes. Se Ok. utiliza el tren, bicicleta. Es difícil ver mucho tráfico en las semanas. Los domingos sí, que todos los que tienen carro salen como que a pasear, es cuando más tapón te encuentras. En Alemania hay carriles exclusivos para bicicletas. Cuando uno llega a un centro gubernamental, en el frente hay estacionamientos para bicicletas y fácilmente hay 300, 400 bicicletas estacionadas al frente. La mayoría de ellas no le ponen cadena. Nadie se roba una bicicleta en Alemania, porque por robarte una bicicleta las sentencias son altísimas. Así es que puedes dejar tu bicicleta ahí, que cuando regreses tu bicicleta va a estar ahí. Eh, Muchas cosas interesantes como ellos utilizan electricidad 220 y yo pregunté por qué utilizaban electricidad 220 en vez de 110 o 120 y me dicen que es que los motores cuando más electricidad gastan es en el arranque. Por lo tanto, 220 hace que el motor automáticamente arranque inmediatamente y ahí es donde está la economía de la electricidad. Ok. Otra cosa que impresionó muchísimo es que hay muchos arroyos como aquí y ellos cogen esos arroyos y los canalizan y los meten a través de un canal que mueve una turbina y esa turbina le da electricidad a un sector de Alemania. Vuelven y entran esas aguas otra vez al río y más adelante vuelven y hacen lo mismo. O sea que ellos prácticamente utilizan mucha energía limpia. También se ven mucha energía eólica, que son estos molinos que se ven, por ejemplo, en Nahuabo. Ujú. Eh, Usan mucha energía solar. Y yo te estoy hablando del 2008. O sea, que Sí, ahora es que estamos moviendo la energía solar en Puerto Rico, exacto. pero en tiempo había mucha energía solar allá. Están bien adelantados tecnológicamente. Sí que bueno, ¿verdad? Que viste todas esas cosas, el Señor te puso en aquel lugar. Te pregunto, ya que fuiste maestro, me imagino que tuviste varios discípulos que se destacaron, ¿verdad? ¿Tienes a alguien por ahí que puedas mencionar? Hay uno que se llama Jesús Díaz. Jesús Díaz. Jesús Díaz. Creo que ya terminó la maestría en ejecución del piano.
entre otros. Ese es el más que me acuerdo. Y actualmente Jesús Díaz, a pesar de que es un concertista profesional, también toca para el Señor. Amén. El domingo va a una iglesia y toca para el Señor, y su humildad no ha dejado de ser. Okay. Un muchacho con un potencial increíble, cerca de donde tú vives, porque su familia vive en Piedra Blanca, en Nahuatl. Oh, yo sé que es por esa zona, porque yo fui. Eh, yo creo que se llama algo de Piedra Blanca o Peñón. Se me olvidó No el es Río Blanco, Peña Pobre, no es nada de eso. Peña Pobre, Peña Peña. Pobre, Ok, ok. Peña, Peña Pobre, allá arriba, en una montaña con una vista preciosa. Un muchacho pues viene de un hogar humilde, pero con un talento increíble. Ganó premios para tocar con la Sinfónica de Puerto Rico ante otros competidores. Extraordinario. Un muchacho humilde que Dios le ha dado ese talento y él lo ha sabido utilizar y siempre se lo ha dedicado al Señor, que eso es lo más importante. Tirado, te pregunto, ¿a qué iglesia tú asistes? ¿Dónde te congregas? En la iglesia de mi esposa, que es en Vega Baja, Pueblo, En la Vega que está Baja. al frente de una funeraria, la de Vega Baja, Pueblo, sí. Así Ahí me que si usted quiere visitar, ¿verdad? A nuestro hermano Luis Tirado, aunque él está siempre bien ocupadito, esa es la iglesia que asiste. Así que pase por allí, pase por allí. ¿Quién es el pastor? No recuerda quién es el pastor. el pastor se llama Serrano, pastor, muy Serrano. buen pastor. Serrano. Oh, tenemos un pastor de primera talla, de esos Eh, de a presente. mencionaste ahorita que pues tienes redes sociales, las puedes mencionar para que la gente te siga siguiendo. Mira, yo estoy en Facebook como Luis M. Tirado, eh, así que por ahí tengo un montón de gente, ¿verdad? Que me sigue. Eh, Básicamente eso es lo que utilizo, porque no tengo mucho tiempo para estar en las Si, redes sociales. si alguien se quiere contactar por ahí o si quieres dar el teléfono, no sé, como tú desees. 787. Mi teléfono es sencillo, 63. A ese 63 le pones un 7, ¿verdad? Y repites el 63 dos veces más. 63, 63. No está fácil. 63, 7, 63, 63. Acuérdate que la mitad de 6 es 3. ¿Te acuerdas del 6? Que es el número de hombre. Pues te acuerdas del 3. Después te acuerdas del número perfecto, que es el 7, los días de la semana. Y repites el 63 dos veces más. Bien Sí, fácil de aprender. sí que si alguien 7, se... Ok, dilo. 637, 63, 63. Bien, si alguien se quiere contactar con él, ¿verdad? Puede llamarlo por ahí. Y como siempre le digo, dele para atrás el video y ahí, pues, escucha de nuevo el número y lo llama. Bien, vamos a la parte, ¿verdad? Del testimonio de oración. Así que el tiempo es tuyo, Tirado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos el caso de doña Iris, por la cual oramos por ella, para que Dios le dé fortaleza, porque perdió a su hijo. Solamente aquel que haya perdido un hijo puede entender el dolor que representa perder un hijo. Es natural perder a nuestros padres. Y a veces la muerte de nuestros padres es un alivio. Como el caso mío, mi papá tenía cuadraplegia, estaba sufriendo muchísimo, llevaba 10 años luchando con su vida
Mi mamá fue una campeona. Si mi papá duró 10 años fue gracias a mi mamá, porque se supone que a los 4 años mi papá se hubiese muerto. Y el día que mi papá expiró, todos nosotros estábamos tranquilos por varias razones. Primero, porque sabíamos que se había ido con Dios. Y número dos, porque ya el dolor se había acabado. Y mi mamá, que estuvo 10 años ocupándose de él, sintió también una liberación. Fueron 10 años, no sé si ustedes conocen los síntomas del cuidador, pero mi mamá, como la atendió también, papi murió y apenas botó varias lágrimas porque lo iba a extrañar, pero estábamos felices de que papi había pasado al descanso. Fíjate en algo interesante, Edwin. Si tu papá muere, tú eres un huérfano. Si tu esposa o tu esposo muere, tú eres un viudo. Pero si tu hijo muere, ¿qué tú eres? No existe definición. ¿Por qué no existe definición? Porque no es natural que se te muera un hijo. No es natural tú tener que soportar el dolor de ver a un hijo morir. Fíjate que Adán, que representa a Dios, tuvo que ver y recoger en sus manos el cuerpo sangriento de su hijo Abel. Eso no es sencillo. Ahí fue cuando Adán realmente vio lo terrible que era ese pecado. El pecado trajo dolor. Adán supo lo que era ver un ser humano morir. ¿Qué sucede? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Nosotros a veces fijamos nuestra atención en el dolor que tuvo que haber pasado Jesucristo en la cruz. Pero ¿y qué era el dolor del Padre? ¿Qué el dolor del Padre? Quien realmente tuvo que ver a su hijo morir. Dice la palabra que incluso se oscureció el sol. A las 3 de la tarde no había sol. Se quedó oscuro porque la presencia de Dios y el dolor de Dios fue tan fuerte que hasta el sol dejó de alumbrar. Y simplemente lo que necesitamos es creer para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, qué mejor regalo que vivir para siempre. Tú que me estás escuchando, si lo único que nosotros deseamos es que tú vivas para siempre, lo único que nosotros queremos presentarte es a Cristo Jesús para que creas en Él. No somos producto de la casualidad, tampoco somos producto de un experimento, somos producto de que Satanás, que se encargó de traer el pecado al mundo, tiene que acabar. ¿Qué más tú necesitas ver? Niños abandonados, niños que se los roban y se los dedican, los sacrifican. Algunas niñas que las cogen para la prostitución, que le roban esos hijos a sus padres. ¿Qué más hay que ver? Como está cambiando el mundo en una forma increíble, la maldad. No hay pecado que hubiese ocurrido en Sodoma y en Gomorra que hoy en día no lo veamos. La criminalidad, la violencia. Ese es el mundo que tú quieres. Sin embargo, a través de este programa te estamos ofreciendo un mundo mejor. Y es tan bueno y es tan valioso que no te cuesta nada, porque no hay forma con que pagarlo. Y eso es lo que queremos dejarte saber en el día de hoy, a través de este programa.
porque de tal manera amó Dios a su Hijo. Perdón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del día de hoy. Dios le Manuel, bendiga. y para concluir, ¿verdad? Que nos habías dicho esa oración contestada de tu esposa, que se la habías pedido al Señor, ¿no puedes concluir con eso? Cuando después de 7 años estás divorciado, eh, yo quería no volverme a equivocar. Yo no quería volver a fracasar. Tampoco estaba dispuesto a tener relaciones extramaritales. Y yo le pedí a mi Dios, Señor, yo no quiero vivir el resto de mi vida solo. Había visto muchas damas que después de la primera salida me daba cuenta que no era lo que Dios deseaba para mí. Así que dije, déjame de estar yo peleando y yo mismo estar buscando. Y le dije, Señor, consígueme una buena compañera. Amén. En eso, como mi papá estaba cuadraplégico, resulta que la que es mi esposa hoy fue a ver a mi papá porque nos conoce de familia desde hace mucho tiempo. Y fue a ver a mi papá allá en el monte de Luquillo, pues para orar por él, para traerle aliento, alegría. Y cuando se fue, mi papá le dice a mi mamá, llámame a Manolo, que es como me decía él, llámame a Manolo. Y mi mamá me llamó y ponme al teléfono. Mi papá pegó a hablarme y me dice, Manolo, ¿tú quieres ser feliz? Y yo vengo y le digo, pues claro, mi papi, ese es el objetivo de todo ser humano. Ujú. Si la gente quiere dinero es porque creen que con el dinero son felices. Si la gente quiere en casa lujosa es porque creen que con casas lujosas son felices. Y todo el mundo está buscando la felicidad de alguna forma. Y él viene y me dice, pues yo tengo la clave de tu felicidad. Y me dijo, cásate con Mercedita. Esa es mi esposa, que le llamaba Mercedita. Pero Ella se así llama te lo, Mercedes. perdona que te Así, interrumpa, así te lo dijo. así como te lo estoy diciendo. Cásate con Mercedita. Ve donde Mercedita y dile que yo dije que quería que se casara. Eso fue una situación difícil. Pues me di a la tarea de llamar a Mercedita, decirle, mira, Mercedita, te estoy llamando porque papi me dijo que él quería que tú y yo nos casáramos. Ya tú sabes el silencio que había en el otro lado. Ay, Y yo le dije, pero mi amor, no hay nada que perder. Vamos simplemente a salir como buenos amigos. ¿Y qué puede pero, pasar? pero Sigas tu camino y yo. Manuel, perdona que te vuelva a interrumpir. ¿Eso a ti te había pasado por la mente alguna vez cuando fue a visitar eh, a tu papá o algo No, así? no, no. Solamente mi papá me dijo, si tú quieres ser feliz el resto de tu vida, cásate con Mercedita. Y eso fue lo que yo hice. Le hice caso. La primera la escogí yo. La que tengo ahora la escogió mi papá. Wow. No sé quién. Desde el primer día, el 6 de enero del 2011, yo me casé con mi esposa actual. Yo te puedo garantizar que yo soy el hombre más feliz debajo del sol Amén. porque tengo una extraordinaria esposa. Qué Y bueno, qué hasta bueno. la pasamos muy bien. Y la realidad es que mi vida se comenzó a arreglar desde que yo me casé con mi esposa. Qué bueno, de verdad. Cosas a cambiar, mi situación económica empezó a cambiar, mi situación espiritual comenzó a cambiar en forma positiva. Así que yo le doy muchas gracias a Dios porque esa oración fue muy bien contestada. Sí Eso que, no de mí.
testimonio. Vemos que el Señor te contesta, mi querido hermano que estás viendo el programa. Él te contesta que sí, Él te contesta que no, o Él te contesta espera. Y vemos ahora ese testimonio, ¿verdad? Que nos acaba de decir nuestro hermano Tirado. Y a veces nosotros decidimos por nosotros mismos, le pedimos a Dios, pero en vez de esperar en Dios, nosotros nos adelantamos y escogemos nosotros. Y la situación de esto, Tirado, es que después estamos echándole la culpa a Dios, que fuimos nosotros, no esperamos en Sí, Jehová. ¿Me entiendes? no le, Esa permitimos, contestación. no le permitimos a Dios que obrara. Eso suele suceder. Bueno, Tirado, ya nos vamos. Las últimas palabras, que ya nos vamos. Hermanos, nos despedimos sin antes decirte, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, porque de tal manera amó Dios o te amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito para que si crees en Él, no te pierdas, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga. Así que le damos las gracias a nuestro hermano Luis Manuel Tirado, pianista profesional. Hermano, importante que tú este video lo comparta. Lo que el siervo de Dios ha dicho en este momento, compártelo con otros para que otros conozcan del amor de Jesús. Así que mucha oración, mucho poder, dice la palabra. Así que nos vamos despidiendo. Este es otro programa más de Guerreros de Oración. Nos veremos la semana que viene si el Señor lo permite. Bye.